Sí, muchas gracias, señor presidente. Con la venia del Senado, yo voy a hacer una intervención que se refiere al debate de hace 8 días que no concluyó, porque hubo unos que quedamos el martes pasado, que se estuvo hablando del tema del proceso de paz, hubo unos que quedamos para hablar el miércoles, pero el miércoles no hubo sesión. Entonces yo le encarecía al señor presidente que me permitiera hoy la posibilidad de fijar la posición mía que no pude fijar hace 8 días en relación con este tema del proceso de paz que nos interesa a todos. Entonces, señor presidente, si pudiéramos... No, es que esto sí es muy tema. Señor presidente. Le pido silencio, por favor. Yo sé que quieren hacer una conciliación. Yo les pido, por favor, que la hagan afuera del recinto para no perturbar el buen desarrollo de la plenaria. Entonces, senador Robledo. Sí, señor presidente. Entonces estaba diciendo que voy a plantear una serie de asuntos en relación con este tema del proceso de paz. Lo primero es decir que yo hubiera preferido, como es obvio, que ganara el sí. Nosotros le hicimos campaña al sí, pero el hecho cierto es que ganó el no, y esa es una realidad política nueva que ahí está, con la que hay que contar. Cuando sale ese resultado, el presidente de la República y el senador Álvaro Uribe, y en general yo diría que todos los colombianos, asumimos una posición que uno puede llamar de corrección política. Y todos señalamos que lo mejor era que se pudiera llegar a un acuerdo nacional que permitiera sacar adelante el proceso de desarme de las FARC y del fin de una violencia que nada bueno le ha dejado a Colombia. Inclusive le escribí una carta al presidente de la República y al senador Uribe, donde les planteé esto y señalé cómo era obvio que la opinión de ellos pues era decisiva en estos asuntos por las realidades de la correlación de fuerzas, y los invité a que trabajaran en ese sentido. Señalé que ojalá no fueran inferiores a las circunstancias que les había impuesto la vida, y señalé, en lo que a mí respecta, 2 condiciones que no podría tener ningún tipo de acuerdo con las FARC ni con nadie. Uno, que se incluyeran allí cosas nuevas en relación con negarle derechos o intereses a los colombianos. Lo señalé con el temor de cualquier idea de corte neoliberal que pudiera incluirse. Y además advertí que tampoco podría ser un acuerdo que afectara negativamente a fuerzas políticas como el Polo y en general los movimientos políticos y sociales alternativos. Esa fue, digamos, la posición que expuse, y después publiqué un artículo en el diario La Patria, donde escribo hace muchos años, hablando de este tema, y en ese artículo señalé que en el exterior nos estaban viendo, yo en ese momento incluso estaba en el exterior cuando lo escribí, señalé que nos estaban viendo a los colombianos casi que como una especie de gran manicomio, porque en el exterior no se podía entender cómo era posible de que en Colombia todos dijéramos que estábamos de acuerdo con desarmar a las FARC, que terminara esa violencia, y sin embargo no hubiera un acuerdo ni hubiera una manera de acabar con esa violencia. Y recordé cómo unos estábamos con el sí al proceso de paz y unos con santos y otros contra santos, como era el caso del Polo, pero que quienes estuvieron con el no también insistieron que ellos lo que pedían era un acuerdo diferente, o sea que también estaban a favor de desarmar a las FARC. Entonces de ahí digo yo que en el exterior esto se vea como una especie de manicomio en donde todo el mundo está de acuerdo con acabar con una guerra, incluidas las FARC, y aquí no somos capaces de ponernos de acuerdo en torno a cómo lograr ese desarme. Pero esto además, como si fuera poco, a pesar de que estamos de acuerdo en el fin último de lo que se intenta, en medio de una agresividad que yo no veía desde los tiempos de la violencia liberal conservadora, las familias desbaratándose en relación con uno u otro punto de vista, amistades de toda la vida terminándose también en torno a este mismo asunto, cuando uno supondría que habría podido ser un debate tranquilo, porque era un debate con el fin último de desarmar a las FARC, y resulta que se nos volvió lo que todos sabemos que se nos volvió, y el país quedó partido en 2 en relación con este tema, y repito, en medio de una inmensa agresividad. Bueno, ¿por qué terminamos así?
Muchas cosas podrán decirse y hay teorías muchísimas al respecto, pero hay una cosa que es fácil establecer, que es que terminamos así porque quienes han mandado en Colombia históricamente no fueron capaces de ponerse de acuerdo al respecto. Ese es el hecho grueso. El hecho grueso es que si uno mira el caso del presidente Juan Manuel Santos y sus generales o sus coroneles o mariscales o como los quieran llamar, y el caso del expresidente Uribe y sus generales y sus coroneles o como los puedan llamar, todos ellos son los que han mandado en Colombia hace medio siglo, o no, medio siglo no, siglo y medio, los mismos, exactamente los mismos, y eso es lo que nos llevó a la situación en la que estamos, en que no solo no hubo acuerdo, sino que como el acuerdo se volvió de esa pugnacidad, de esa agresividad, de esa desproporción, digo yo, porque no hubo improperio que no se lanzara, ni ofensa que no se hiciera, por supuesto que reconstruir las cosas es tremendamente complicado y es la realidad en la que estamos. Yo en octubre del año pasado, aquí en la plenaria, hice una intervención de 20 minutos, ahí está en internet, señalándole al Senado y a los colombianos cómo todas las grandes decisiones políticas de Colombia de los últimos años, el fin de la violencia liberal conservadora, la Constitución del 91, los acuerdos incluso con el paramilitarismo, el desarme del M-19, habían sido productos de acuerdos políticos más o menos expresos, pero al final de acuerdos políticos. Entonces hoy estamos ante una cosa que yo no vacilo en señalar como inaudita, inclusive absurda, este fracaso del que estoy hablando, porque en este momento seguimos en el fracaso, no aparecen los acuerdos por ningún lado y mucho me temo que no vayan a aparecer. Tengo serios temores de que ese acuerdo obvio no logre concertarse. Y cuando yo miro cómo están las cosas, ¿qué es lo que yo veo? Que santistas y uribistas, exceptuando este tema, han sido íntimos toda la vida, de una u otra manera. Tienen el mismo origen en el Partido Liberal y en el Partido Conservador y sus ancestros estuvieron juntos en la vida política. Han estado en los mismos gobiernos básicamente. Voy a hacer un recorderis. Juan Manuel Santos fue ministro de César Gaviria y el senador estrella de ese gobierno fue el doctor Álvaro Uribe, que tramitó leyes como la Ley 100, para mencionar una sola cosa. El presidente Santos hoy fue ministro de Andrés Pastrana, luego tuvieron también relaciones estrechísimas. Santos a su vez fue ministro de Uribe y nunca hubiera sido presidente sin el respaldo de ese gobierno y sin el respaldo de todos quienes lo rodearon. A Ordóñez lo eligió la primera vez el uribismo y la segunda vez le eligió el santismo. Esta es historia patria, yo simplemente estoy relatando hechos que han sucedido. Humberto de la Calle fue ministro del Interior de Andrés Pastrana y fue embajador en la OEA del gobierno de Álvaro Uribe. María Ángela Holguín fue embajadora ante la ONU del gobierno de Álvaro Uribe. Me dicen que no, retiro lo de María Ángela Holguín y quedamos tranquilos. Humberto de la Calle fue, dije yo, ministro de Andrés Pastrana, ¿sí? Y no fue embajador en la ONU del uribismo. Bueno, retiro eso, no hay ningún problema. Pero además, el doctor Montealegre fue muy cercano al gobierno de Álvaro Uribe y después fue cercanísimo al gobierno de Juan Manuel Santos. Estos son hechos que estoy señalando. Cosas parecidas puede decirse de Germán Vargas Lleras, que respaldó con sus votos la elección del hoy senador Álvaro Uribe. Los dos compartieron en algún momento de sus vidas a JJ Rendón. Los dos hoy respaldan, es lo que hemos visto, el nuevo fiscal Néstor Humberto Martínez. Comparten su respaldo el Centro Democrático y la Unidad Nacional con la administración del doctor Peñalosa como alcalde de Bogotá. Y así podríamos terminarnos todo el día. Resumamos el cuento con un chiste que corre en el Congreso de Colombia, y es que en muy buena medida hoy un santista es un ex-uribista. No en todos los casos, pero en muchos casos un santista es un ex-uribista en el Congreso de Colombia. Luego llevan 25 años, señor presidente, acordándose, a mi juicio, en todas las cosas negativas de estos 25 años.
han compartido la apertura, las privatizaciones, el consenso de Washington, las fórmulas del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, los TLC, la privatización del sector público. Tienen inmensa responsabilidad en la ruina del agro y de la industria, en la desigualdad social, en la precarización del empleo. A la limón despilfarraron la bonanza minera. Tenemos un sistema tributario inicuo en este país. Las EPS las respaldan también conjuntamente los fondos de pensiones. Bueno, esa es la historia de Colombia de los últimos 25 años. Y en este gobierno, aquí en el Congreso han compartido cosas, a mi juicio, bien negativas, como la Alianza del Pacífico, el TLC con Corea, la ley Urrutia-Sidres, una reforma a la salud, otra reforma a la educación, y las leyes que permiten poner tropas colombianas como tropas cipayas de Estados Unidos y los europeos en sus conflictos internacionales. Y entonces yo miro esto, como lo estamos mirando muchos colombianos, entre esos William Ospina, en el periódico El Espectador del domingo, y yo me hago una pregunta: ¿cómo así que se pudieron poner de acuerdo en todo, en absolutamente todo, en 25 años, senador Jimmy Chamorro, en todo? A mi juicio, lo contrario a las necesidades del país. Ellos podrán decir otra cosa, pero a mi juicio se unieron durante 25 años contra Colombia. Y cuando aparece la posibilidad de unirse en un tema que es obvio que nos interesa a todos, que básicamente todos estamos de acuerdo, porque es terminar con esa lucha armada, desarmar a las FARC, avanzar en ese sentido, entonces resulta que en esto sí no pueden ponerse de acuerdo de ninguna manera. Y lo más grave de lo que está pasando, colombianos, nos están llevando al regreso del bipartidismo liberal conservador, ese bipartidismo hirsuto que tanto daño le hizo a Colombia, que nos llevó a una violencia de 250.000 muertos, está resurgiendo por la vía de esta contradicción, porque lo cierto es que hoy al país lo están partiendo casi a la brava y nos están casi que obligando a escoger entre que uno tiene que ser partidario de las ideas del centro democrático o partidario de las ideas de la unidad nacional, cuando resulta que aquí hay otros pensamientos. Entonces, sea cual fuere la razón de este horror en el que estamos, la verdad es que les está resultando muy conveniente a esas dos fuerzas. Y si así nos van a llevar a las elecciones del 2018, que es mucho lo que me temo que nos va a pasar, entonces vamos a tener otra vez un presidente electo en torno a estos temas de la paz, sacándole el quite a todos los demás asuntos, de forma que al final quien gane, ganen los mismos, ganen las transnacionales, don Luis Carlos Sarmiento Angulo, los banqueros, las mineras, las petroleras, etcétera, etcétera. Ese es el escenario, colombianos, al que nos están llevando para las elecciones del 2018. Lograrían en ese sentido lo que yo llamo el crimen perfecto en política, y es que sin importar quién gane, siempre ganen los mismos. Algún expresidente en Colombia decía, antes de que apareciera el polo, decía que en las elecciones en Colombia, las de presidente, eran como carreras de caballos en que corrían varios caballos, pero todos eran del mismo dueño. Esta es una cosa que a mí me preocupa especialmente, y voy a terminar llamando a todos los colombianos sin excepción ninguna, incluidos el Centro Democrático y la Unidad Nacional y sus coroneles, a todos sin excepción, a los pobres, a las clases medias, al empresariado, a la gente de las zonas rurales y de las urbanas, a los de unos partidos y a los de otros, a los que votaron por el sí, a los que votaron por el no, a todos, para que les exijamos, a todos, nos exijamos todos entre todos, y particularmente a las fuerzas de la Unidad Nacional y del Centro Democrático, que encuentren la manera de ponerse de acuerdo para darle una solución a ese conflicto que tanto daño le ha hecho a Colombia. Eso es lo que el país necesita, eso es lo que el país reclama. ¿De qué manera? Bueno, esas son las cosas que hay que ver. Yo lo único que exijo es que nada de ese acuerdo le haga daño a los colombianos, le haga daño al Polo Democrático y a las demás fuerzas alternativas que estamos funcionando en Colombia. No hay entonces dos posiciones frente a este debate de la vida nacional. Yo diría que hay por lo menos tres, debe haber más, pero yo me atrevo a plantear esta tercera posición, que tiene que ver que en los hechos nos están llevando a una situación absolutamente indeseable, que consiste en regresar a los tiempos de la confrontación liberal conservadora, cuando la gente embestía
a los trapos de colores, casi que con los ojos cerrados en razón de la virulencia, de la agresividad con la que se desataba, con la que se desarrollaba la lucha política en esos días. Muchas gracias, señor presidente.